necesitamos conocer la verdad para ser libres. Y una de las cosas que utilicé precisamente con este propósito fue cuando les envié los árboles. ¿Se acuerdan de la asignación del árbol? Que se los envié la semana pasada. Y les dije a cada uno que marcaran. ¿Hicieron la asignación? Sí. Marcaron el fruto de los árboles. Siempre recuerden que es un solo árbol. Lo que pasa es que en el árbol hay frutos. Y hay frutos buenos que eso no lo vamos a tocar. Lo que estamos viendo en ese árbol es si hay fruto dañado, si hay fruto podrido o si hay fruto pasmado. Y a base de eso que les digo, ustedes van a marcar. Y con eso ustedes vienen a la administración, ¿ok? Vienen a la administración para poder darnos cuenta si el fruto es pasmado, es la persona que dice que se rechaza a sí misma. Dijeron que no me querían y tienen razón, no valgo nada. En el fruto dañado, en el fruto podrido o enfermo, es la idolatría a mí mismo. Y en esa idolatría, alguien no me quiso, le probaré que soy alguien. En el fruto agrio son reacciones agresivas. Si alguien no me quiso, se lo haré saber. Y ahí de momento hay un montón de actitudes que presentamos. Yo les dije a ustedes que nosotros tenemos de los tres, ¿ok? Tenemos de fruto pasmado, fruto podrido, fruto dañado. Lo que vamos a darnos cuenta es en cuál de esas áreas hay más características, ¿ok? Y entonces tiende, ahí donde tú puedes determinar en mi vida, hay más del fruto pasmado que del fruto agrio, o hay más del fruto agrio que del fruto dañado. Y teniendo esa visión, vas a poder irte confrontando contigo mismo y vas a poder traerlo para la administración. Ok. Ahora, sobre la verdad, volvemos al tema de la verdad. Decía José Martí, pastora se desconectó. José Martí decía, la verdad una vez despierta no vuelve a dormirse. Qué gran verdad, ¿no? La verdad, una vez despierta, no vuelve a dormirse. Cuando vemos, vemos. Ya una vez Dios quitó velo, no hay manera de que uno pueda volver a ponerse ciego en esa área. Juan 16, voy a decir muchos textos. Solamente los apunta porque son pasajes bíblicos que ustedes conocen. Juan 16, 13. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará de lo suyo propio, de su cuenta, sino que hablará de todo lo que oiga y les hará saber todo lo que habrá de venir. Cuando nosotros tenemos por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, está en nosotros y una de sus labores es guiarnos ¿a qué? A toda verdad. Y es la experiencia que hemos tenido durante estas 10 citas que hemos estado juntos, estas 10 clases que hemos tomado. Lo que hemos estado así ha sido expuesto al Espíritu de verdad. ¿Por qué razón? Porque la petición que hizo Jesús en Juan 17 fue, Padre, yo te pido que los santifique en la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. No pueden seguir habiendo dentro del cuerpo de Cristo que nosotros sigamos viviendo en engaño, en mentira, en negaciones, en justificaciones, en culpas, culpando a otros, sino que nosotros podamos simplemente afirmarnos en la verdad de Dios y que el Señor quiere que vivamos en verdad. Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, se supone que la obra del Espíritu en mi vida es desalojando tinieblas, desalojando mentiras, desalojando engaño. Estamos viviendo en un mundo que continuamente nos ministra mentira, nos ministra distorsiona la verdad. Y hay mucha confusión. Así que el revelador de misterio, que es el Espíritu Santo, que nos da, que es el que imparte sabiduría, inteligencia, consejo, vive en nosotros. El Espíritu Santo no está afuera, está dentro. Ha venido a ser morada mi espíritu. Y por lo tanto, simplemente yo camino con el revelador de la verdad dentro de mí, con el que me dirige a toda verdad y a toda justicia. Ok, dice Juan 8:44. Vamos a leerlo un momentito. Juan 8:44. Le decía a Jesús, con quien estaba hablando, al fariseo, vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, cuando habla mentira de lo suyo habla, pues él es mentiroso y padre de mentira. Quiere decir que una de las cosas que nosotros podemos reprender en nuestra vida es precisamente mentira. Miren, a veces la mentira se convierte en un espíritu que ha venido a tomar vidas que mienten con una facilidad y con una habilidad que es asombrosa, que es asombrosa. Y puede haber una gran contaminación, pero no solamente eso, nosotros hemos estado oyendo la voz del enemigo a través de nuestra familia, en nuestra sociedad, por muchos años, que nos habla que mentira, y la mentira que nos habla principalmente sobre nosotros mismos. Él no quiere que nosotros entendamos quiénes somos en Dios. Él quiere venir en contra de la imagen de Dios en nosotros. Que el propósito con el cual fuimos creados, aún estando en Cristo, aún llenos del Espíritu Santo, vemos en el cuerpo de Cristo personas totalmente viviendo con grandes limitaciones por toda la mentira que ha creído, y no desaloja esa mentira. La tiene que desalojar. ¿Por qué razón? Y entender que quien le habla, le está hablando el padre de mentira. Tenemos que conocer la verdad según Dios. El filtro es Dios. El filtro es la verdad de Dios. La verdad nos hace libre de mentiras. Dice el Salmo 119:30, la exposición a tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Que la exposición a su palabra trae ¿qué? Luz donde hay oscuridad. Queremos ser de un corazón puro. Y esto se logra cuando entramos al horno de la verdad. La verdad, esto es lo que hemos estado haciendo, esto es lo que hemos estado viviendo durante estas 10 clases, ha sido entrando a un horno de verdad, donde quedaron expuestas cosas que eran necesarias que trabajábamos, que nosotros viéramos en nuestra vida. Hemos entrado al horno de la verdad, pero en ese horno no entramos solos. En ese horno entramos como entraron los 3 jóvenes hebreos, cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron lanzados en aquel horno, en aquel horno. No, cuando ellos salieron ilesos. No, la ropa no olía ni a uno. Solamente dice el texto que se quemaron las ataduras. Fue lo único que se quemó. Qué impresionante. A mí me llama mucha atención ese texto. Cuando habla de que esos 3 jóvenes que entraron a ese horno, lo único que se quemó fueron las ataduras. La ropa quedó ilesa. El turbante quedó ileso. Ellos no sufrieron ningún daño, excepto las ataduras se quemaron en el horno de la verdad, porque allí estaba el 4.º hombre. Cuando se asomó el rey y miró, dijo, es que ellos echaron 3 hombres y hay 4. Hay un cuarto que tiene una impresión como de dioses caminando alrededor de ellos. El Jesucristo mismo se metió en ese horno con ellos. Y allí dentro los protegió, los guardó, los libertó de ataduras y impidió que la intención del enemigo de matarlos se cumpliera. Así que nosotros estamos entrando a ese horno de la verdad, a que se quebranten nuestras ataduras, en el nombre de Jesús. Ok, una de las cosas que también estamos tratando de ganar con relación a la verdad es precisamente ser honestos y disponernos a una mayor transparencia de motivaciones de nuestro corazón. Nosotros a veces la hipocresía es precisamente una máscara que se utiliza para esconder la verdad. A través de la hipocresía yo aparento lo que no es, tratando de ganar el aprecio de otros, tratando de moverme de acuerdo a la expectación de otros. Y muchas veces está bien alejado a mi propia realidad. Pero es necesario ganar transparencia, vulnerabilidad. Vamos ganando el ser de una sola pieza. Precisamente la palabra sincero viene de ahí, de cuando se trabajaban las estatuas griegas, los artistas. Cuando se rompía una de las estatuas, ellos le ponían cera, volvían, la pegaban y la volvían a vender, pero cuando la vendían, muchas veces el letrecito que ponían en la estatua era sincera. O sea, no había sido empatado con nada, ¿ok? Y nosotros somos personas sinceras,
Somos personas que no tenemos añadidura y quebraduras, ¿verdad? Que el Señor lo que ha hecho es sanarla. Ok. Así que, y ese grado de honestidad y de vulnerabilidad y de transparencia se gana precisamente en intimidad con Dios, en esos procesos de intimidad con el Señor. Allí es donde tú quedas desnudo ante su presencia. Allí es donde tu corazón se revela a tus ojos y donde tú quedas ante el Señor. Y ahí hay unos tratos íntimos donde nosotros pasamos por esos tiempos de quebrantamiento delante de su presencia, donde el Señor está quitando, sanando, cambiando ropajes, vistiéndonos, adornándonos, poniéndonos corona, perfumando nuestra vida y enseñando a estar en su presencia, sintiéndonos simplemente valorados, amados y aceptados. Por eso que le podemos decir al Señor en oración el Salmo 139, 23 al 24, examíname. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay en mí un camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa oración son oraciones bíblicas que podemos hacer que cargan un gran poder y una gran autoridad. Y una de las cosas que pasa con la verdad es como yo les leí a ustedes la semana pasada, ¿se acuerdan que habíamos leído Jeremías 7, 28? Que dice que la verdad fue desterrada. Eso lo dice la Biblia textual. La Biblia, la Reina Valera del 60 dice la verdad fue cortada de la boca. Pero la Biblia textual dice la verdad fue desterrada de la boca. Y la verdad tiene que volver a nuestra boca. Dice, y vuelve a nuestra boca si ha vuelto a donde primero, al corazón. Porque del producto del corazón es que habla la boca. Así que tenemos que ir metiendo verdad, la verdad de Dios dentro de nuestro espíritu. Y eso lo hacemos en comunión con el Señor, lo hacemos estudiando su palabra, recibiendo impartición de Dios. Nos vamos llenando de la verdad de Dios, para que de luego mi boca hable verdad. Dice el Salmo 19, 12 al 14, los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas en nuestra vida que no las vemos y que el Espíritu de Dios las revela, nos las muestra para que nosotros podamos vivir en integridad y sin soberbias y que la soberbia no se enseñoree de nosotros. Entonces dice, entonces seré íntegro, estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor, que te sean gratos. Lo que pienso, lo que hablo, lo que concibo en mi mente y que con facilidad me pueda dar cuenta cuando hay impureza, cuando algo se está distorsionando, que no haga falta que pasen 3 meses para que me dé cuenta, sino que tan pronto se lanzó ese dardo, yo pueda darme cuenta, aquí acaba de entrar algo que no es. Estoy pensando de la manera equivocada. Esta no es la manera. Esta no es desde el espíritu mío que yo tengo que ver esto que estoy sintiendo, que estoy pensando, que estoy caminando, aún que estoy soñando. Estos sueños también tienen que pasar por el sedazo de la verdad de Dios. Así que dice precisamente el Salmo 51, dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo íntimo me haces conocer sabiduría. El Señor ama de que seamos verdad por dentro. ¿Okay? Y la verdad que es Él está en mí, se ha hecho morada en mí y me llena de su verdad. Él ama que seamos verdad, Él ama la verdad en lo íntimo. No es lo que yo diga fuera, es lo que yo soy, es lo que el Señor ama. Entonces, Proverbio 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hay que trabajar la verdad en nosotros con misericordia, con amor. No se confronta con crueldad. Hay que cuidarla aún en una confrontación que es tan dolorosa, porque confrontarnos con la verdad duele. ¿Ok? Duele.
Y es algo que nos estremece muchas veces, pero tiene que ser no puede ser con ese refrán que decimos aquí, yo soy tan fea como tan franca, ¿verdad que sí? Lo justificamos de esa manera. Soy tan fea, no, pero con esa franqueza destruyes al otro con lo que estás diciendo y como lo estás diciendo. Tiene que ser con amor y verdad, se corrige el pecado. Y de esa manera el hombre se aparta del mal. Se aparta del mal. Doctor Mario Rivera Méndez decía siempre, la verdad sola daña y el amor solo engaña. Es necesario que sea la verdad y el amor juntos. Hay una historia de un joven, de una familia muy amada en un pueblo pequeño, que en el pueblo pequeño todo el mundo se conoce. Algo así, esa familia es una familia de gran reputación en el pueblo. Y ese hijo en particular cometió un delito y pues ese delito fue preso. Fue una ofensa tan grande para su familia, fue una vergüenza tan grande que esa familia sintió que nadie hizo contacto con él durante los años que él estuvo preso. Nunca, él escribía cartas a su casa y no había nadie le contestaba una carta. Nadie lo visitó en esa cárcel durante los años que estuvo allí. Cuando llegó el momento de salir, que se acercaba el momento de salir de la cárcel, él envía una cárcel a su papá y le dice, yo salgo el día tal y yo voy a coger yo voy a montarme en tal tren que va directo a la casa y yo voy a pasar frente al pueblo, a la estación del pueblo a tal hora. Yo te pido que me des una señal de si yo soy aceptada en la casa, si me has perdonado. Yo te pido que pongas una cinta en el árbol que está frente a esa estación de tren. Aquí, allí hay un árbol, ponle una cinta. Cuando yo pase, si veo la cinta, puedo bajarme y sé que puedo llegar a la casa. Si no, pues seguiré de largo y seguiré mi vida en algún otro lugar. Él estaba con mucha ansiedad esperando ese día de salida de la cárcel. Salió de la cárcel, toma el tren y va todo el camino pensando, ¿estará la cinta allí? Cuando él se llega a la estación del tren frente a de su pueblo, se llenó de sorpresa cuando miró el árbol, porque el árbol no tenía una cinta. El árbol tenía miles de cintas, eran cientos y cientos de cintas de colores que cubría el árbol completo, cubría las hojas, cubría las ramas. Aquello fue una expresión tan grande de amor, fue una expresión tan grande de aceptación, fue un mensaje tan grande de perdón, donde le decía, sí eres perdonado, y eres perdonado completamente, y eres perdonado perfectamente, ven a casa. Y todo eso se dijo con un árbol lleno de cintas, no con una palabra. Así que la verdad es conocer la verdad, enfrentarla a través de la verdad de que dice la palabra. La palabra nos ayuda a entender que lo que estamos viviendo, cómo tiene que ser trabajado, cómo tiene que ser enfrentado, cómo tiene que ser solucionado a través de la verdad de Dios. Es lo que hemos dicho. En el medio, ahora viene el perdón, pero eso lo va a tocar ahorita, Pastor Jaime. Bien, y después que termines de perdonar, entonces hay el otro elemento para completar la sanidad completa, es el amor. El amor completa la sanidad. Por esa razón, dice, a mí me llama mucho la atención que la Biblia habla de Mateo 5:43, que amarás a tu prójimo, ¿verdad? Decían, los fariseos decían, ustedes han oído que se dijo, esto es Jesús hablando, hay 6 veces que Jesús dice, 6 veces dice, oíste que fue dicho, pero yo les digo, ¿verdad? Ustedes oyeron esto, pero yo les digo, dándole una correcta interpretación de la ley. Y en Mateo 5:43 dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol para los buenos y para los malos, y hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Esa es la última de las 6 ilustraciones que hizo Jesús cuando utilizó esa frase de oíste que fue dicho, pero yo ahora les digo. Así que los fariseos decían,
aborrecerás, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El Señor dice que hagamos como Él y que seamos perfectos, sean perfectos como su Padre también es perfecto. Y esa perfección no es sobre la conducta, aquí lo que está hablando es sobre el amor. Sean perfectos en amor como yo soy perfecto en amor. Es el tema que está tratando es sobre el amor. Cuando les dice precisamente que hagan como él acaba de decir. Eh, Ir más allá del perdón. Miren, el perdón es una decisión bien difícil. Perdonar no es fácil, perdonar es difícil. ¿Mm? Pero si perdonar es difícil, hay momentos donde tenemos que ir más allá del perdón. Y más allá del perdón es amar. Es que se restaure esa relación con la persona o que se le ame de una forma fresca y nueva. No siempre eso se logra. A veces donde nos quedamos es en la etapa del perdón. Logramos perdonar y ahí nos detenemos. A veces no hay posibilidades, hay casos que no es posible ir más allá. ¿Okay? Hay momentos en que no, pero hay casos donde podríamos dar un paso más y el Señor nos está mostrando cómo es posible amar a un enemigo. ¿Por qué razón? Porque el amor tiene que ser intencional. El amor que Dios te está hablando, que es el amor ágape. Acuérdate que el amor filial, el amor que tú y yo sentimos los unos por los otros, el amor humano no tiene la capacidad de amar a un enemigo. No tiene la capacidad. No lo puede hacer. Humanamente nosotros no lo podemos hacer. Es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, el que dice Romanos 5:5, es el que nos habilita y nos da la capacidad de poder amar a un enemigo. Pues, y el amor en Dios es intencional, es práctico, es activo, no sentimental. No es a través de lo que siento, es simplemente intencional, de la misma manera que hizo el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que Dios hizo un acto. Él se movió y hizo un acto, él entregó, dio al Hijo. Dice Romanos 12:20, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque de esa manera es que amontonamos agua de fuego, ¿verdad?, sobre la cabeza. Y la Biblia nos habla de amar a un enemigo, porque si hacemos simplemente justicia a los que no hacen justicia o tratamos bien a los que nos tratan bien, pues eso de alguna manera no es la vida de reino a la que hemos sido llamados a vivir. Esa dimensión de vida de reino, fíjense que la iglesia de Cristo necesita moverse todos nosotros, de no solamente ser salvos, sino saber que a nosotros se nos ha invitado a una alta vida. Se nos ha invitado a participar de una vida plena, abundante en Él. Y esa vida de reino tiene unas demandas y tiene unas características. Y en el reino se puede amar a un enemigo. En el reino requiere, porque es un reino de justicia, de paz, de gozo. Es un reino bendito. Es un reino donde el rey, que es Jesús, es el modelo que tenemos por excelencia y que pudo amar a un Judas y estar con él todo el tiempo. El que Judas comía con él lo invitaba a todas las actividades, él participaba en todos los eventos, él era el tesorero del grupo y el Señor conocía el corazón de Judas. Sin embargo, él no lo excluyó, no lo excluyó de su vida y nos enseñó de esa manera a amar a otro. Hay una misionera que se llama Gisela Johannen. Ellos son un matrimonio, ella es de Alemania, pero el esposo es de la India. Y ellos estuvieron en Oral Roberts y hace muchos años y se fueron para la India como misioneros. Y ya sus hijos son misioneros en la India. Tienen uno de los ministerios más preciosos, más fabulosos en la India. Y ella escribió un libro que se llama Quebrantados para un propósito. Quebrantados por un propósito. Y es precisamente, ella se enfrentó con la misma situación de que tuvo que perdonar a alguien, perdonó a alguien que la ofendió, pero ella se dio cuenta que no la podía amar. Y entonces ella habla sobre eso y dice que amar es más que al ofendido, es más que tolerarlo, porque a veces lo perdonamos, pero
pero nos damos cuenta que no lo podemos amar cuando no deseamos ninguna cercanía con la persona que nos ofendió, cuando no deseamos recibir nada de la persona, cuando no queremos encontrarnos ni con ella. Si está en una acera, cogemos la otra, ¿verdad? Cambiamos de acera. Si estamos en un grupo, tratamos de saludar a todo el mundo y tratamos de pasarle por el lado. Cuando perdonamos, toleramos a la persona a pesar de que al verla nos recordamos de la herida. Puede ser que a través de haberla perdonado ya no hay amargura, ya no hay odio en el corazón, pero muchas veces no hay amor hacia ella. Y es ahí donde de momento nos damos cuenta que el Señor dice, ama a tu enemigo. Y hablamos de restauración, de ese amor que solamente se puede hacer a través del amor de Dios. El amor humano no lo puede hacer, pero sí el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice que somos hechuras suyas para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Nosotros tenemos la fuente que es Dios mismo. Y el Espíritu Santo en nosotros nos habilita y nos sorprende la capacidad que nosotros tenemos de volver a restaurar, de volver a relacionarnos y de que a la hora de relacionarnos no hay desconfianza. Lo que se haya perdido es trabajado y sanado de tal manera donde podemos sentir sanidad y limpieza en el corazón a la hora de relacionarnos con la persona. ¿Por qué razón? Porque la herida deja un vacío que precisamente es la incapacidad de amar a la persona. Pero el Espíritu de Dios los habilita. Yo quiero terminar con una ilustración, ahora antes de pasarle a pastor. Esto acabo bien rápido, esto no permita, porque quiero darle el mayor espacio al pastor Jaime, al apóstol Jaime, para que trabaje ampliamente con el tema del perdón. Pero yo quiero terminar con con esta ilustración. La ilustración sobre la palabra paz en griego. Qué bueno que está Pastor Jaime aquí, que conoce griego, lo pronuncia mejor que yo. Yo digo siempre Eirene, pero esa no es la pronunciación, ¿verdad? Es otro. Eirene, no es Eirene. Paz. Eirene. No, yo le digo siempre Eirene, pero es Eirene. Es de donde sale el nombre Irene. Irene, que es como si fuera Irene. Se dice que el nombre Irene sale de ese término en griego, Irene, que es paz en griego. En paz en hebreo es shalom, ¿verdad? En shalom. Pero en griego, esta palabra Irene es una palabra que, que no es tanto un conflicto, sino que significa enmendar una relación que ha sido formalmente rota y hostil, de manera que las dos partes que antes se odiaban una a la otra son perfectamente reconciliadas, volviéndose a enlazar en una relación inseparable de amor. Esa palabra la utilizaban los médicos en los tiempos de griegos y en los tiempos del tiempo de Jesús. Y lo usaban los médicos cuando declaraban un hueso que estaba fracturado sano. Cuando ese hueso que se había fracturado sanaba, lo que ellos decían es, el hueso está en Irene. Ellos lo declaraban así, ahora el hueso está en paz, el hueso está en Irene, como resultado de la sanidad. Y es interesante que dice el Salmo 34, 18 al 20, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. ¿Y se acuerdan la ilustración que vio Ezequiel, de aquella visión que el Señor le mostró del pueblo de Israel? Y se la mostró como un cuerpo que era un valle de huesos secos, y cómo esos huesos se juntaron y cobraron carne y cobraron hasta el punto de que se convirtió en una gran multitud. Pero es interesante que en el cuerpo de Cristo, piensen bien que cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, cuando trataron de romperle, fracturarle los huesos para que se acelerara la muerte, no fue necesario. Cuando se acercaron, ya él estaba muerto. Y no hubo necesidad de fracturarle los huesos, porque precisamente el cuerpo de Cristo se supone que no tenga huesos rotos. Fíjate que eso lo profetizó David
hablando de Jesucristo, no sé si es el Salmo 22, que habla sobre que ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado, iba a ser roto. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo de Cristo, que somos tú y yo, se supone que ninguno de nosotros sea un hueso roto. Y que si nosotros tenemos relaciones rotas, las enmendemos. Y que podamos decir que en esta noche es una noche para enmendar, para que toda fractura se sane, para que cuando salgamos de esta reunión esta noche podamos decir, oí de parte del Padre, que es el médico por excelencia, Jesucristo, que me sanó esta noche y ha declarado sobre mi vida, el hueso está en Irene, el hueso está en paz, el hueso está sanado, en el nombre de Jesús. Estamos siendo sanados por el Espíritu de Dios y es posible sanar nuestras heridas con otros. Miren, una de las cosas que a mí me llama la atención en mi tiempo de iglesia de toda la vida, de toda la vida, yo recordaba cuando estaba en la Santa Cena, a veces daba en la Santa Cena y yo veía que había hermanos que decían, no, yo no lo voy a tomar, yo no lo voy a tomar. Ay, ¿por qué no? Porque yo no puedo pecar contra el Señor, porque como hay que examinar el corazón, y como yo estoy enojada con mi hermana María, pues yo no la puedo tomar. Miren qué forma de pensar. Cuando era que en ese momento había que reconciliarse con la hermana María para irse a tomar la Santa Cena. No era decir no tomo la Santa Cena porque estoy enojada con María. Era para que hiciera lo contrario, para que se provocara en ese momento decir, Señor, este momento yo no pierdo esta gran oportunidad de recordar ese gran sacrificio que tú has hecho al participar de la cena, y yo voy y me reconcilio, yo voy y hago que ese hueso se sane. Y se dicen los médicos que cuando hay una fractura y se sana, en ese lugar donde se sanó la fractura, el hueso es tan duro y resistente que hay muy poca probabilidad de que se vuelva a romper en esa área de la fuerza que se crea en ese lugar de sanidad. Y así de fuerte es la sanidad en Dios. Cuando Él sana, vamos caminando con nuestro testimonio de cómo se restauró el matrimonio, de cómo se sanó la relación con el hijo, de cómo se sanó la relación con la suegra, cómo se sanó la relación con el jefe del trabajo, cómo se sanó y cómo Dios hizo esa maravilla que podemos ir por el mundo sintiendo y testificando del poder de Dios para sanar relaciones rotas, relaciones quebrantadas. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo no hay hueso fracturado. Dios la bendiga. Los dejo con Pastor Jaime. Voy por aquí que estoy haciendo unos cambios para poder aparecer. Sí, pues vaya. Antes, acabamos de mandar un papel, no sé si lo vieron, le acabamos de mandar una copia, ¿verdad? Esta copia, que el pastor Jaime va a hablar sobre el perdón, pero yo le estoy mandando una dinámica de perdón que precisamente yo aprendí con el pastor Mario Rivera Mengi, con el que estableció ese modelo de teoterapia. Y entonces, yo se lo quiero explicar muy sencillamente. Cuando usted va a perdonar, después que terminemos hoy la administración y todo, tú te vas a dar cuenta que a veces tú tienes que perdonar a más de una persona. Que la necesidad de perdonar, a veces la listita, el Espíritu Santo te va mostrando, perdona esto, perdona aquel, perdona aquel otro, y nos va trayendo el Espíritu de Dios eventos y experiencias del pasado o actuales de personas con las que tenemos que perdonar. Esta noche va a haber una administración sobre el perdón, pero cualquier cosa que quede pendiente, tú vas a utilizar la dinámica que te acabo de mandar. Y es que siempre que vas a perdonar, tú vas a identificar la persona que vas a perdonar. Como yo les decía a ustedes, tú no perdonas el evento, tú perdonas la persona. ¿También? Tú no perdonas la violación, tú perdonas al que violó. Tú no perdonas, ¿ok? El abandono, tú perdonas al que te abandonó. Así que tú pones el nombre de la persona y inmediatamente vas a identificar qué provocó, qué fue lo que sucedió, la ofensa. Persona, ofensa, qué sentimientos trajo esa ofensa, la describen, y qué consecuencias trajo a tu vida. Eso es tu verdad. Aunque le estoy dando una muestra de cómo trabajar la verdad en cuanto a la necesidad de perdonar. Para poder yo perdonar, yo tengo que ver la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Fulano de tal me ofendió.
Yo tengo dolor, tengo temor, tengo coraje. ¿Por qué? Por esto, porque hiciste esto, porque dijiste esto, porque no hiciste esto que tenías que hacer. Tú describes la ofensa. Y después que describes la ofensa, dice, y esto me hizo sentir en la vida triste, abandonada, sola, temerosa. Y describe cómo te hizo sentir esa ofensa que hizo esa persona. Y trajo como consecuencia que a base de la ofensa que viví y a base de los sentimientos que albergué en mi corazón, mi conducta en la vida ha sido así, así. Yo soy tímida, yo soy recelosa, soy desconfiada, yo soy una persona iracunda, yo soy una persona le tengo miedo a los retos. Tú vas a describir las consecuencias, persona, ofensa, sentimiento y consecuencia. Y una vez tengas ese panorama claro, entonces es que tú procedes a perdonar. Entonces que tú puedes decir, fulano de tal, yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo te suelto de mi corazón. Yo renuncio a todo deseo de que sufras y de que seas castigado. Yo te bendigo y pido misericordia por ti y te dejo ir libre de mi corazón y de mi vida. Y yo soy libre de esta atadura en esta noche. Así que siempre que perdonas, identificas la persona, identificas la ofensa, los sentimientos, las consecuencias y entonces procedes a perdonar. Ese es el método, ¿ok? Cualquier duda que tengan, por favor, le escriben en el chat y entonces yo les clarifico cualquier cosa, ¿ok? Le dejo ahora con Pastor, con el apóstol Jaime. Miriam, permiso. Miriam, Sí. esta oración tú no la puedes enviar por ahí. Lo que acabas de repetir estaba poderoso. Yo acabo de enviar a ustedes el papel. Está en el chat. No, sí, ese yo lo tengo. Ese lo tengo. ¿Sí fue? Lo dice en el papel. Lo vas a llenar, lo que te escribí, tú vas a llenar. Mire Okay. y es fácil, porque lo tienes ahí, va a poner el nombre. Esto lo describe, y esto me hizo sentir y trajo como consecuencia, todo está ahí, en el papelito está. Llénate uno a ver si te sale, y si no me llamo. ¿Ok? Bueno, bendiciones a todos. Allá, mamá, hay que bajarle el volumen a Miriam para que no haga feedback. Bajarle el volumen a la computadora. Bueno, ¿están viendo la presentación ahí? Cuéntenme. No lo oí. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Sí, se Ok, gracias. Ok, porque yo no veo ahora el chat, ni veo quién está entrando ni nada, porque ahora lo que estoy viendo es la pantalla. Pues miren, vamos a tocar el tema, el perdón, proceso de autoliberación. Esa foto que ven ahí la van a entender ahorita. Vamos a comenzar para aprovechar bien el tiempo. Déjame ver si me deja pasar el slide. Aquí está. Vamos a hablar de la introducción. En la vida cotidiana, a menudo nos enfrentamos a situaciones diferentes que nos lastiman. La gente puede decir comentarios de nosotros, reaccionar de manera violenta, pecar contra nosotros de alguna manera que nos causa sentir dolor y eso es parte del proceso de vivir. Es inevitable en este mundo caído donde hay tanta problemática que no tengamos en algún momento algún dolor, algún coraje con alguien, alguna deuda con alguna persona que realmente pues amamos o que no amamos. O sea, no necesariamente tiene que ser una persona que usted, por ejemplo, usted diga, pues mira, yo a esta persona no la amo. Puede ser que sea una persona que usted ama mucho y a veces las personas que amamos mucho o que se supone que amemos mucho o que se supone que nos amen mucho son las personas a las que más perdón nosotros le debemos, porque como son más cercanas, este tipo de herida, este tipo de problemas ocurre más frecuentemente. Por ejemplo, yo comencé a dar la clase y me siento que estoy con ustedes hace 45 minutos
y no los saludé, no le dije buenas noches, gracias por estar aquí en mi casa con Miriam y la pastora Janet y yo. Dios les bendiga un montón. Ahora los saludé, ahora como que me siento que puedo seguir. Iba como que bien rápido. Así que nada, perdónenme esa, que estamos hablando del perdón. Así que el dolor muchas veces causa coraje. Yo siempre uso como una analogía, me imagino un perrito que un carro le haya dado un golpe y cuando le dio el golpe el carro, uno se acerca a tratar de ayudarlo y cuando va a tocarlo para tratar de curarlo, el perrito tiene tanto dolor que lo que hace es como que gruñirte y tratar de morderte. Pues muchas personas andan por la vida como ese perrito. Están en una cuneta tirados, fueron maltratados y lo que demuestran es rabia, es coraje. Y muchas veces esto ocurre con personas que en vez de ser particulares, que no casi no conocemos, que no nos importan mucho en la vida, las ofensas más grandes y las deudas más grandes que le cobramos a la gente están con personas que están bien relacionadas con nosotros. Así que vamos a Mateo 18, 21 al 22. Empezamos a tocar el tema desde la palabra del perdón. Aquí Pedro se le acerca a Jesús y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Pero fíjese que es mi hermano que peca contra mí. Casi siempre quiero enfatizar los dolores más grandes que tenemos, las deudas que le estamos cobrando a la vida, a la gente, a los seres queridos, es, valga la redundancia, a las personas que más amamos o que se supone que nos amaran más. Por ejemplo, usted puede encontrar una persona que porque no tuvo una buena relación con su papá, que se supone que lo amara, le esté cobrando esa deuda a su papá y viva en coraje, viva en resentimiento, en dolor, viva en ira, con coraje, porque eso me pasó, e incluso le cobre esa deuda a otra persona. Por ejemplo, que usted está en una iglesia y entonces ve la figura del pastor como una figura paternal y entonces la deuda de su papá se la cobra al pastor ahora o se la cobra a quien lo cuidó de verdad, al padrastro o cualquier persona que tenga esa imagen de paternidad, incluso a Dios mismo. Así que hay que bregar con esa falta de perdón, especialmente cuando hablamos de gente cercana, como le dijo Pedro a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? No a un particular cualquiera, a mi hermano. Y Jesús le dijo, pues 70 veces 7, que ustedes saben que no es multiplicar 70 veces por 7, es un número que más bien establece que el perdón es más extenso y más grande de lo que nosotros podemos contar. No, no deberíamos estar llevándole cuenta a la gente de cuántas veces los perdonamos o de cuántas veces los tengamos que perdonar en el futuro. Así que continúo. Todo esto yo le voy a estar enviando un documento y un PDF con la presentación para que usted lo repase, ¿verdad? Mateo 18, 23 al 35. Vamos a leer esa porción de la Biblia. Yo la voy a leer de la Nueva Versión Internacional Castellana y en el verso 23 comienza diciendo, esto va inmediatamente después de la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Pues Jesús le hace esta parábola, que es la parábola de los dos deudores, y le dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como este no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré todo.
el señor, o sea, el rey, se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Haga el contraste entre miles y miles de monedas de oro y 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Este es al que le acaban de perdonar miles y miles de monedas de oro. Dice, págame lo que me debe, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros, otras versiones dicen los verdugos, para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial os tratará a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Esto no lo hablamos mucho en la iglesia. Yo creo que no se habla lo suficiente. Pero Jesús dijo que nuestro Padre nos va a tratar como ese rey trató a, a al siervo que la deuda grande le fue perdonada si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos. Y póngase a pensar, ¿cuántas familias viven enojados, hermanos de sangre, familiares, hermanos en la iglesia, que es la familia de Dios, enojados unos con otros, por situaciones que pasan porque somos humanos, cosas graves, cosas medianamente graves y cosas sencillas. Por todo y por cualquier cosa nos podemos enojar. Pero mira los elementos de la parábola. Está el rey que representa al Señor Jesucristo, a Dios. El deudor que debe mucho y fue perdonado. El deudor que debe poco y fue castigado. Los verdugos, y estos personajes los vamos a estar tocando en en el próximo slide. Una miriada de talento, que es lo que significa miles y miles de monedas de oro, equivalía aproximadamente, si yo hice este cambio de moneda, ¿verdad? Tomando en cuenta el dato histórico de cuánto medía, cuánto pesaba un talento y cuánto pesa el oro hoy mismo, estaríamos hablando que se le perdonó a ese primer siervo 255 millones de dólares en el valor que tendría hoy esa deuda. ¿Cuántos de ustedes creen que eso es poquito? Yo creo que tenía más deudas con el rey que Puerto Rico completo. Así que tenía una deuda enorme y el rey, cuando él le pidió compasión, cuando él le pidió misericordia, lo perdonó y lo dejó libre, no solamente a él, a su esposa, a sus hijos, y lo dejó con todas sus posesiones. Sin embargo, el valor de la deuda de ese deudor que se encuentra con este mismo siervo que le perdonaron 255 millones, el valor de la deuda era de $293. Compara 255 millones de dólares versus $293. Y la persona a quien le perdonaron 255 millones de dólares le cobró la deuda al punto de encerrarlo en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y la deuda que tenía este deudor que le debía a este siervo era $293. Pues en esa parábola nosotros tenemos que entender varios elementos. El primero, cuando uno tiene falta de perdón, uno está cobrando una deuda. A mí me la deben y la van a pagar.
y hasta que no me la paguen, yo no voy a estar tranquilo. A mí me la va a pagar. Esa sinvergüenza, a veces los espíritus inmundos nos inspiran hasta otros pensamientos más agresivos, pero me la va a pagar. Me la va a pagar porque me la tiene que pagar. Esa deuda no se compara con la deuda que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para que el Padre nos perdonara a cada uno de nosotros. Y si nosotros no tenemos la capacidad de, habiendo sido perdonados por una deuda tan grande que le debíamos al Padre, un peso tan grande de pecado que le debíamos al Padre, ¿cómo vamos nosotros a negarle, después de tanto perdón que hemos recibido por gracia, cómo nosotros vamos a negarle a un consiervo, a un hermano, a un familiar, a alguien cercano a nosotros? ¿Cómo le vamos a negar perdonarle una deuda de $293? Yo a aquel hombre le hubiese regalado $300 al que me las debía, porque saliste de una oficina de un rey y ese rey te iba a meter preso, te iba a vender como esclavo, iba a vender como esclavo a tu esposa, a tus hijos, te iba a quitar todas las posesiones y todo lo iban a vender. Y el rey te perdonó $255 millones. ¿Cómo tú sales de una oficina? Imagínate que fuiste al banco y te dijeron, te vamos a perdonar la hipoteca. ¿Cómo tú sales de esa oficina? Que te encuentres a alguien en la calle y te diga, ¿usted no tiene un pesito que me dé? Le vas a decir, no, yo no tengo chavo, teniendo 5 pesos en el bolsillo. Eso sería como que bien absurdo en el amor de Dios, en lo que es una persona que ama como Dios ama, que es lo que Miriam nos estaba invitando a hacer en la sección de ella. Si Dios nos perdonó a nosotros una deuda tan excesiva, ¿cómo nosotros no perdonar una deuda que no se compara con la que se nos fue perdonada? ¿Cómo nosotros no dar por gracia lo que por gracia hemos recibido? Y esa es la enseñanza principal de esta parábola. Pero es importante notar que el versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial os tratará, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. O sea que el perdón no puede ser de los labios para afuera, el perdón tiene que ser de corazón. Pero a veces, cuando hemos tenido falta de perdón, rencor, ira, una deuda contra alguien, esta persona me lo va a pagar, por mucho tiempo ocurren cosas en nuestra vida que prácticamente nosotros le estamos abriendo puertas para que pase. Vamos a tocar ese tema. Vamos a hablar de los verdugos o los carceleros. Este hombre fue encerrado, este hombre que se le perdonó $255 millones, fue encerrado por el rey y se le entregó a los carceleros y estaba encerrado en una cárcel. Eso habla de la pérdida de la libertad. Y allí estaba siendo, otras versiones dice, atormentado por los verdugos. Atormentado por los verdugos. Y vamos a entender qué significa eso en el contexto de la sanidad y la liberación. Miren, en Lucas 6:18, la parte B del versículo, vemos cuál es una de las funciones que hacen los espíritus inmundos en los seres humanos. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. O sea, Jesús liberaba gente que tenía espíritus malignos y esos espíritus malignos los atormentaban. Así que parte del trabajo de todos estos espíritus y estos demonios es atormentar a la persona que tiene esa deuda, esa falta de perdón, ese rencor. Cuando hablamos de la palabra carcelero o verdugo, es la palabra griega basanistes, que significa un inquisidor, torturador que atormenta, un guardián de una prisión, un carcelero. Y fíjense que el que se está metiendo en esa cárcel es uno mismo. Y la llave de la cárcel es perdonar.
y te estás metiendo en una cárcel donde vas a tener un verdugo atormentándote, que en el griego es la palabra enocleo, que eso es molestar, fastidiar, ser una molestia en el alma, una molestia en el corazón, ese sufrimiento, ese dolor por una persona que ya quizás ni está en tu vida, como pasa a veces en algunos casos del divorcio, que la persona sale de la vida de uno y rehace su vida y está feliz, contento, contenta, disfrutando su vida, y acá uno en una prisión con unos verdugos atormentando a uno. Y esos verdugos que nos atormentan son espíritus inmundos. Y estamos en esa prisión porque decidimos no perdonar. No porque Dios quiere que estemos allí. Estamos en esa prisión autoimpuesta, porque la llave de la prisión, la salida de escape, la tenemos en el bolsillo dentro de la cárcel y se llama perdonar. Estamos ahí encerrados porque queremos, hasta el día que decidamos perdonar. Así que eso es bien importante que usted lo vaya viendo, porque usted tiene que tomar decisiones para perdonar. Muchas veces no vamos a sentir perdonar al que me ofendió. Si fuera por sentimiento, yo no hubiese perdonado a nadie que me ofendió en la vida, porque lo que uno siente es ganas de darle contra el piso, como dice uno en puertorriqueño. Perdóneme que yo me exprese así, pero yo quiero que usted diga, ¿verdad? A mí me ha pasado eso alguna vez o no, ¿verdad? Si usted no lo ha pasado, pues gloria a Dios. Pero a mí a veces hay gente que me ha ofendido, que a mí me dan ganas de cobrársela, de yo se las voy a cobrar. Y más cuando estaba sin Cristo, ¿verdad? Ahora uno está más controlado, el carácter ha mejorado, el amor de Dios se manifiesta, la gracia de Dios se manifiesta. Pero cuando yo estaba sin Dios, yo sabía meterme en un apartamento y por 25 o 20 pesos romper 4 o 5 cosas en un arranque de ira descontrolado. Porque a mí nadie me iba a hacer eso. A mí nadie se iba a quedar sin darme lo que era mío. Y eso tiene unas raíces de mi infancia y de otras cosas que yo viví. Pero entonces, Efesios 4, 26 al 27, el apóstol Pablo dice unas palabras bien sabias. Mira lo que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo primero, vamos a ir por parte. Airaos. O sea, vas a sentir la ira, siéntela. ¿Te dio coraje algo que te hicieron? Siéntelo. Lo vas a sentir, siéntelo. Airaos. Es como si casi, Pablo casi te está diciendo, te doy permiso que cuando te hagan algo que te ofenda, te dé coraje. Ajá, siente el coraje, pero no peque. No peque. No le hagas daño al otro porque tienes coraje. No faltes al amor al prójimo porque tienes coraje. No faltes al amor propio porque tienes coraje contra otro. Porque encerrarte en una prisión de falta de perdón no es amarte a ti mismo, es tirarte a fastidiar. Como decimos en el buen griego español puertorriqueño, te estás tirando a fastidiar tú mismo. Porque te estás encerrando en una prisión para que te atormenten unos espíritus en el mundo, unos verdugos. ¿Y qué amor propio representa eso? Ninguno. La persona vive libre, caminando por la calle, haciendo lo que le da la gana, posiblemente feliz, y uno encerrado en el cuarto, despertándose amargado, encerrado en esa prisión, acostándose amargado, encerrado en esa prisión, siendo atormentado en sueños, siendo atormentado en los pensamientos, que no te puedes sentar ni siquiera un ratito solo, pues que los pensamientos no te empiezan a invadir, atormentándote del sinvergüenza de la sinvergüenza esta, de este que me hizo esto, este que me debe lo otro. Y ese tormento no deja a la gente vivir. Por eso es que puedes sentir la ira, puedes sentir el coraje, pero no peques. No peques contra ti, no peques contra Dios, no peques contra el prójimo. Ama a Dios, ama a tu prójimo, amate a ti mismo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No le des, no conviertas esto en una novela de 138 capítulos. Resuelve lo antes posible. Resuelve lo antes posible.
Mira a ver si es lo antes posible, que es como que antes que caiga el sol, resuélvelo. Como antes que se acabe el día, resuélvelo. Esto es inmediato. Eso es lo que te deja saber, es que es una acción que debemos tomar de inmediato. Te ofendieron, te ofendiste, te dio coraje, resuélvelo rápido, lo más rápido que tú puedas. Resuélvelo lo antes posible. No haga como un meme que yo vi que decía, dos hermanitos de la iglesia, la Biblia dice, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y son dos esposos. Y los dos se miran y después dicen, llevamos 15 días sin dormir. O sea, para mantener el enojo y no romper el versículo, pues llevan 15 días sin dormir. Pues no, usted tiene que cerrar ese ciclo de falta de perdón, esa deuda, usted tiene que cerrarla. No le hace daño, esa deuda no le hace daño a nadie si no es a usted mismo. Hay gente que se enferman físicamente por deuda de falta de perdón. Y no estoy hablando solamente de enfermedades nerviosas o psicológicas. Estoy hablando de enfermedades como cáncer, como cosas así, que crecen en la falta de perdón. Y eso está probado por la ciencia. Ni siquiera me voy a meter en eso porque hay personas que con esa falta de perdón se enferman del corazón. Mil cosas le pueden pasar. Pero el corazón tiene que ser limpiado, el corazón tiene que ser sanado, el corazón tiene que ser libertado de la falta de perdón. ¿Por qué? Porque si usted lleva mucho tiempo sin perdonar, le dio lugar al diablo. ¿Y qué es darle lugar al diablo? Pues la palabra lugar en griego es la palabra topos, de donde viene la palabra topografía. Cuando usted hace un mapa y dibuja un área con montañas, lagos, ríos, mares, desiertos, bosques, y usted hace la topografía del terreno, es un dibujo del área del terreno. Pues eso significa que usted le entregó a Satanás o a sus espíritus inmundos, a los demonios de Satanás, usted le está entregando por la falta de perdón áreas de su corazón, áreas que le corresponden al Señor habitar. Parte de usted, que usted es una casa, y acuérdese que los espíritus inmundos lo ven a usted como una casa. Por eso es que cuando el espíritu inmundo sale, va a lugares desiertos y cuando no encuentra dónde habitar, dice, regresaré a mi casa de donde salí. Entonces, usted le está abriendo la puerta de esa casa, le está dando espacio. Señor, toma mi vida completa, pero en este closet yo tengo los huesos escondidos, los huesos de los muertos que tengo escondidos, los huesos de la gente que no he perdonado. Este es el closet oscuro, el closet de los cachivaches. Ahí no te metas, porque ahí yo estoy acumulándole deuda a mi papá, le estoy acumulando deuda a mi mamá, a mi esposa, a mi ex esposa, a mis hijos, a aquel, al otro, al pastor de la iglesia aquella, al hermano otro, a la hermana de allá. Y realmente el que está encerrado en ese closet con todos esos huesos y siendo perturbado y atormentado por los espíritus que se le abrió puerta, es la persona que no perdonó. Así que tenemos que perdonar y tenemos que hacerlo lo antes posible, porque alargar la decisión de perdonar a una persona, acuérdese que esto no es por sentir. Ahí mismo Pablo te está diciendo que lo que sientes cuando tienes que perdonar es ira. Airaos. No peques, no le hagas daño a nadie, no le falles a Dios, no te falles a ti mismo, no le falles al prójimo. Ama a Dios, ama a ti, ama al prójimo. No peques, no dejes que ese enojo, esa falta de perdón dure mucho tiempo, resuélvela rápido, pero te está invitando a resolverla cuando estás airado. Porque no es por el sentimiento que se me pasó del coraje, porque cada vez que uno se acuerda de alguien que te falló, vuelve el coraje. Es por la decisión de ser compasivo, misericordioso y de ser libre y de ser sano y de no darle lugar a Satanás en nuestra casa, en nuestro corazón. Así que usted vaya pensando para cuando nos vaya a visitar acá, que estamos deseosos de tenerle con nosotros, usted vaya pensando y vaya haciendo lista. Y con eso que les entregó a través del chat hoy la profesora Miriam,
vaya usted haciendo un listado de la gente que usted tiene en ese listado de deuda. Acuérdese cómo empezó la parábola de los dos deudores. Dice, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Nosotros a veces tenemos una lista. Yo me acuerdo cuando yo no estaba en Cristo, yo le decía la lista negra. Y estamos como Pablo Escobar en la película esta, la serie de televisión, que guardaba una libretita con todos los que quería matar. Así, andamos con esa libretita. Usted la va a traer escrita para usted ser libre el día que usted venga. Y vamos a coger las libretitas de Pablo Escobar de los que nos deben algo y nos las van a pagar y la vamos a deshacer en el fuego del Espíritu Santo y vamos a perdonar. La persona ni siquiera tiene que escucharte, ni siquiera tiene que estar viva, pero si está viva y te puede escuchar, mejor. Pero hay que perdonar. Mire, por amor propio. Vamos a decir que usted lo va a hacer por el acto más egoísta que hay, porque usted se ama a sí mismo. Quizás la persona que usted le tiene coraje, ni se entera que usted tiene coraje con ella. ¿Cuántas veces a mí ha venido gente a decirme, ay, pastor, o ay, Jaime, yo te quiero pedir perdón porque yo estoy ofendido contigo? Y yo, viviendo feliz, yo ni sabía qué es lo que había pasado. Yo te quiero perdonar. Y yo, de verdad que yo te hice. Mira que el día que usted dijo esto, a mí me molestó. Ay, pues perdóname. Y hacemos lo que decía Miriam. Nos reconciliamos. Nos reconciliamos. Entramos en paz. Airín, o como se diga en griego, pero los huesos se vuelven a juntar y se hacen más fuertes. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros nos reconciliamos, Mateo 18:15, cuando nosotros nos reconciliamos con un hermano, con alguien que pecó contra nosotros, y vamos nosotros y él estando solos y hablamos con él, si lo convencemos que nos ofendió y la persona nos pide perdón y lo perdonamos, nos hemos ganado un hermano, porque la relación se fortalece cuando hay perdón. Las relaciones más fuertes son las que más se han perdonado, según la Biblia. Así que a perdonar se ha dicho, especialmente si decimos que amamos a la gente. Ahora yo les voy a pedir un favor. Yo no los veo aquí ahora mismo. No los veo. Pero yo les voy a pedir un favor y ustedes, como son gente de Dios bien obedientes, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Dígame amén. No diga que amén. 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 Acuérdate que no los veo. Si me dicen que sí con la cabeza, no los veo. No los estoy viendo ahora, me veo más que a mí. Estoy como Narciso mirándome a mí mismo. Miren, escuche bien. Usted va a hacer esta dinámica conmigo. Usted va a cerrar sus ojos. Cierre sus ojos un momentito. Hágame caso. Cierre sus ojos un momentito. Extienda su mano hacia el frente como si le fueran a entregar algo así en la mano. Hágalo. Con sus ojos cerrados. Imagínate así con los ojos cerrados y la mano extendida, que yo pongo un carbón encendido al rojo vivo en tu mano. ¿Qué tú harías? ¿Lo agarrarías con fuerza o te desharías de él lo más rápido posible? Lo suelto. Lo suelto. Aguantar hasta Pues, donde pueda. aguantar hasta donde pueda. Pues mire, Lo suelto. muchas veces, sigan hablando, que los quiero escuchar. ¿Qué harías? Pues muchas veces ese carbón encendido que está lacerando tu mano, la está quemando, está creando una cicatriz, está dañando tus músculos, tus nervios, que está quemándote. Ese carbón encendido es la falta de perdón. Y si tú reaccionaras rápido y lo soltaras rápido, la cicatriz sería menos profunda, la quemadura sería menos grave y sanarías más rápido. Pero a veces lo aguantamos hasta que no podamos más.
y lo sujetamos hasta que nos atrofia la mano. Y después que nos atrofia la mano, nos quedamos con un puño cerrado. Y cada vez que vamos a darle una caricia a alguien, como ya la mano está atrofiada, lo que le hacemos es que le damos un puño en vez de poderlo acariciar con la mano abierta, porque la mano se atrofió con el carbón encendido de la falta de perdón. Así que usted suelte como si tuviera un carbón de fuego en la mano. Mientras más rápido usted suelte, más libre, más sano usted va a ser. Y más el amor de Dios se va a manifestar a través de usted, en el nombre de Jesús. Bueno, conclusiones. El perdón es un proceso de liberación personal que no nos permite soltar, que nos permite soltar el peso del resentimiento y la amargura. Eso es parte de los verdugos, sentirse resentido y amargado. Al perdonar, no solo estamos liberando a la otra persona de su deuda, sino también a nosotros mismos. Nos liberamos del sufrimiento que nos causa el rencor. Recordemos la parábola de los dos deudores y la metáfora del carbón encendido como recordatorios de la importancia y la poderosa transformación que conlleva el perdón. En resumen, perdonar es elegir liberarnos a nosotros mismos de la carga emocional del rencor y la amargura y abrirnos a la paz interior y a la sanación personal. Miren esta palabra. ¿Quién se atreve a leerla? Y me dice en qué parte de la Biblia o a qué pertenece esta palabra de Mateo 6:12. ¿Quién se atreve a leerla? Abrí el micrófono. Perdona Perdón. Sí, qué bueno que estaban todos a la vez porque lo pueden hacer en coro. Alguien, una de las dos, vamos. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Dónde encontramos esa porción de la Biblia? ¿Es parte de qué? El Padre Nuestro. Del Padre Nuestro. ¿El Padre Nuestro es para que lo repitamos mucho o es una oración modelo? Es una oración modelo. Es una oración modelo, gracias. Ahora, el modelo de oración nos invita a que tenemos que perdonar para ser perdonados, que tenemos que saldar deudas para que nuestras deudas sean saldadas, ¿sí o no? Sí. Ok, qué bueno. ¿Usted ha escuchado el versículo en la Biblia que dice que el que juzga sin misericordia será juzgado sin misericordia? Amén. Esto es una enseñanza que yo creo que en las iglesias nos hace mucha falta. Y esto rompe cadenas, abre cárceles, detiene tormentos del alma y te posiciona en un lugar de bendición. Y esos recovecos donde estamos escondiendo los huesos de la deuda, los huesos muertos de la deuda, se empiezan a llenar de vida y empiezan a hacer espacios para que Dios haga jardín, lleve flores, lleve luz, lleve fresco. No como ese cuarto de los cachivaches que a veces tenemos en las casas, el cuarto donde tiramos todo lo que tenemos ahí que no queremos botar, pero tampoco queremos bregar con eso y lo tiramos y lo tiramos y lo tiramos y ese cuarto apesta a humedad, a hongo. No podemos, si vivimos allá adentro nos enfermamos porque nos da fatiga, nos puede dar una infección pulmonar y matarnos del hongo que hay. Pues usted no puede tener en la casa suya, que es su cuerpo, en su corazón, en la casa del Señor, que es su templo, su cuerpo, usted no puede darle espacios a ese tipo de cuartos por tener falta de perdón, porque esos cuartos no se van a quedar sin alguien que los habite. Los van a habitar espíritus inmundos y de eso nosotros queremos todos ser libres. No queremos ser atormentados. Así que a base de esta misma oración, yo quiero hacer una oración por ustedes antes de terminar, si me lo permiten. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Tú eres el Señor y Dios nuestro.
Tú eres nuestro Padre y tú eres el Rey glorioso. Y vivimos en tu reino. Y tu reino tiene una manera de funcionar. Y a nosotros, a cada uno de nosotros, Señor, tú nos has perdonado miles de millones de dólares. La deuda que teníamos contigo, el pecado que habíamos cometido, no lo podíamos pagar. Y tú tuviste compasión de nosotros, tuviste misericordia de nosotros. Nos liberaste, nos salvaste, nos adoptaste como hijos tuyos por pura gracia, Señor. Por pura gracia. Gracias, gracias, gracias. Porque lo que era imposible para nosotros, tú lo hiciste posible para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Ahora, Señor, nosotros queremos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Queremos perdonar como hemos sido perdonados. Queremos perdonar como tú nos perdonaste. Queremos soltar ese carbón que está quemando nuestra mano y malformándola en un puño. Queremos salir de esa cárcel donde los verdugos nos atormentan con amargura, con resentimiento, con dolor, con ira. Queremos que esos verdugos, esos espíritus inmundos que atormentan el alma, se vayan de nosotros. Tenemos la llave para ser libres y es el perdón. Enséñanos a quienes tenemos que perdonar y enséñanos a perdonarlos como tú nos has perdonado. Si tú nos pides que lo hagamos, es porque lo podemos hacer. Porque tu poder, tu espíritu está en nosotros para poderlo lograr. Ayúdanos a amar como tú nos amaste. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Usted traiga esa lista de personas que usted tiene en la lista de Pablo Escobar. Y esa lista la vamos a trabajar cuando usted esté por acá. Acuérdese que la persona pudo haber muerto. La persona puede estar en otro país. Usted puede que no sepa de esa persona. Usted no necesita necesariamente ir donde esa persona para perdonarla. Usted primero tiene que perdonarla en su corazón. Si esa persona luego usted la ve y la quiere perdonar, excelente. Pero primero y más importante es perdonarla de corazón. Luego, el Señor limpia, te libera, echamos fuera esos espíritus inmundos que te atormentan por el rencor y la amargura. Y el día que te encuentres con la persona, si te hizo daño a propósito y se imagina que tú estás molesto, te va a preguntar ¿por qué tú no eres como él se esperaba o ella se esperaba? ¿Qué pasó en ti? Y ese día le testificas de Cristo, porque se está notando el amor de Dios en ti. Así que nada, los dejo con la hermana Miriam y yo acabo por ahora. Bendiciones. Ok. Bueno, qué tremendo, ¿verdad que sí? Una palabra que nos bendice a todos nosotros y que es vigente continuamente, no solamente podemos hablar, yo perdoné hace 20 años, sino que continuamente estamos viviendo, al estar relacionándonos los unos con los otros, pues la posibilidad de que nos pisemos los callos, la posibilidad de que nos ofendamos unos con otros es alto en nuestro diario vivir. Por lo tanto, la herramienta del perdón es algo que lo incorporamos a nuestra vida porque nosotros hemos sido diseñados bajo el ministerio de la reconciliación. Así que parte de lo que el Señor precisamente ha entregado a la iglesia, que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, y tenemos nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación, comenzando con nosotros mismos. Yo trabajo mis necesidades de reconciliarme y también toco a otros y les puedo impartir a otros ese poder sanador. Y miren, aunque se refiere al término del pecado,
pero está la ilustración cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Se acuerdan ese texto, verdad? Se dice que él, hay comentaristas que hablan de que él está, se acostumbraba en ese tiempo, la persona que salía culpable de un asesinato, muchas veces el castigo era amarrarle el cuerpo de la persona muerta en sus espaldas, y el castigo era que tenía que caminar con, tener ese cuerpo muerto sobre sí hasta que se pudriera y se deshaciera. No importa las semanas que tomara o el tiempo que tomara ese cuerpo en corromperse, en pudrirse y en caerse, tenía que cargarlo sobre sí. Ustedes se pueden imaginar estar caminando con ese olor a muerte, con esa podredumbre, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos cuando nosotros no perdonamos. Estamos caminando con ese peso de muerte. Estamos caminando con ese mal olor encima de nosotros. Estamos caminando con ese recuerdo que nos atormenta continuamente. Y él dice, ¿quién me podrá libertar de este cuerpo de muerte? Pues le da gracias a Jesucristo porque él lo libertó del cuerpo de la muerte, del pecado. Pero de la misma manera, porque piensen bien que a la hora de perdonar, una de las cosas que también incluimos es que pedimos nosotros perdón también y le pedimos perdón al Señor porque el otro pecó contra mí de una manera. Pero cuando yo me resiento, me amargo, me lleno de ira y me ofendo de esa manera, yo también estoy pecando contra él. Yo también estoy pecando contra Dios. Por lo tanto, yo también me arrepiento del pecado. ¿Cómo yo he dejado que esa ofensa me ante a mí de tal manera donde también se convirtió en pecado contra Dios y contra la persona también? Por lo tanto, el poder del perdón incluye yo perdono a otros, yo recibo el perdón de Dios y yo me perdono yo mismo cuando sea también necesario hacer. A veces uno de los perdones más difíciles es perdonarse uno mismo y necesitamos perdonar. Yo oigo gente que dice, o sea, cuando tú piensas de momento que esa ofensa que tú cometiste no tiene perdón, fíjate que tú estás poniendo tu ofensa por sobre la sangre de Cristo y lo que Él logró en la cruz del Calvario, diciendo, yo perdone todos tus pecados. No puede ser que Él haya perdonado todo y que yo me quede con uno y diga, no, pero este no lo va a perdonar, este no lo puede perdonar. Este fue tan grande que en verdad no merezco que lo perdone. El Señor cubrió nuestros pecados completos, los pasados, los presentes y aún los futuros están cubiertos con su sangre poderosa. Así que esta noche los bendigo, declaramos en el nombre de Dios.